vecinos de San Roque, pero no soy ni un gran experto económico, pero mi predicción para el horizonte 2012 es negativa y creo que los ingresos van a ser menores incluso a los del año 2011. Vamos a hacer unos presupuestos restrictivos que con la política fiscal, que luego sí comentaremos, espero mantenerla en el mismo nivel de ingresos que el año 2011, pero no espero ningún volumen mayor. Pedro. Ha mencionado el tema del empleo. Durante la campaña dijo que iba a ser una de sus prioridades si llegaba al Gobierno municipal y lo basaba en 3 sectores. Hablaba del sector turístico deportivo, hablaba del sector industrial y hablaba de la zona de actividades logísticas. ¿Cómo cree que se están comportando cada uno de estos sectores en la generación de empleo en el municipio? Bueno, pues yo creo que después de 100 días me ha dado tiempo a contactar y a tener reuniones y encuentros con representantes de los 3 sectores e incluso con la zona de actuaciones logísticas. Tenemos pendiente una visita que vamos a realizar en las próximas semanas para conocer cuál es la realidad de esa inversión que se está realizando hoy en día en las proximidades de los timbales en la estación de San Roque. La zona de actuaciones logísticas es donde sí hay una inversión clara, donde se está realizando hoy en día la urbanización de unas parcelas inmensas que incluso ya se están comenzando a comercializar y que sí parece que tienen un futuro inmediato de crecimiento y es pues nuestra alternativa a la crisis, donde entendemos que va a haber nuevos ingresos. En la ZAL ya hay comercializadas 2 parcelas y ya tenemos pues algún ingreso que esperamos en el ayuntamiento a través de la implantación de nuevas industrias de forma más o menos de 2 años en esta zona. El resto de los sectores, después de haber mantenido conversaciones con ambos, pues te resumo o resumo. En el sector industrial, que tanto nos han vendido sobre la necesidad del polígono tecnológico de Santa Rosa, sobre Pitexa y sobre aquellos escándalos y movimientos que hubo durante 2 años, pues la realidad es que las grandes industrias lo que nos trasladan es que la predicción de nuevas inversiones, de nuevas industrias o de nuevas instalaciones para los próximos 10 años es muy corta, por no decir inexistente. Es decir, las predicciones de nuevas inversiones en la comarca y más concretamente en el municipio de San Roque de empresas industriales ya implantadas es corta. No va a haber nuevas, más que nada va a haber actualización de las plantas ya existentes. Y por tanto estamos hablando de una inversión escasa. Y por resumirlo de alguna forma, el principal motor del sector industrial, que todo el mundo conoce, no quiero tampoco personalizar, no tiene una predicción de necesidades de nuevos suelos para los próximos 10 años. Las necesidades las concentra en el contorno que hoy en día podríamos decir que es del complejo petroquímico. No aspira a tener nuevos suelos. Creo que con esa respuesta puedes saber cuál es la opinión del sector industrial. Y en el sector turístico lo que vemos es pues un stock amplio de viviendas. Estamos viendo el que todas las residenciales que se han ido construyendo en los últimos años están libres, es decir, hay escasa venta y por tanto no hay nuevas necesidades. Y dentro de los proyectos de turismo, pues solo hay uno que afortunadamente cuenta con el apoyo de todos los grupos políticos, que este alcalde entienda que va a desarrollarse pues, durante los próximos 4 años. ¿El de Santa Sí, María Polo Club? Correcto, el de Santa María Polo Club. Sí contamos con el apoyo de todas las administraciones, porque no todas las administraciones parece que estemos todas de acuerdo en que esa inversión sea posible. Así que vamos a intentar que los informes sectoriales de esa inversión, que estamos hablando de 300 a 500 millones de euros, sean favorables para que podamos contar con esa inversión que sea una realidad. Y esa yo es la única que veo más palpable. Hay otras que me gustaría, como por ejemplo el famoso Hotel 6 Estrellas que nos vendieron durante la campaña electoral, que ya pedía yo como portavoz de la oposición, que no fuese un globo sonda, que no fuese una cortina de humo electoral, sino que fuese una realidad. Y votamos una declaración de intenciones, todos los grupos políticos en el Pleno, de forma favorable para que esa inversión fuese una realidad. Y después de 100 días, todavía este Gobierno ha sido incapaz de ponerle cara al promotor de esa inversión. Todavía después de 100 días es incapaz de conocer. Lo único que hemos tratado de contactar, y ellos con nosotros, es con un intermediario de Marbella para Maseña, que después de realizar algunas preguntas, pues no vamos a realizar ninguna crítica,
pero el crédito de esa inversión pues se ha reducido. El crédito de la inversión se ha reducido. Y yo lo único que lanzo desde aquí es una invitación a quien nos vendió, a todos los sanroqueños, que esa inversión era posible y era real, a que nos acompañe y que nos traiga y nos presente al promotor. Yo estoy dispuesto en cualquier momento del día, cualquier día de la semana y a cualquier hora para sentarme con el promotor de ese famoso hotel de 6 estrellas, porque estoy deseando de ponerle cara. Hasta la fecha, después de 100 días, todavía no he contactado con esa empresa, ni esa empresa ha contactado con nosotros para decirnos que eso era una realidad. Vamos a seguir, Cándido, cuando quiera. Sí, alcalde, se ha referido usted anteriormente al tema de los recortes en publicidad, en gastos suntuosos. De todas formas, a mí me gustaría que especificara algo más sobre dónde se han llevado a cabo verdaderamente esos recortes para llegar hasta 20 millones de euros si no se ha reducido la plantilla y si en asuntos sociales, educación, etcétera, no se ha recortado. Y, por otro lado, si efectivamente usted va a llevar a cabo de cara a 2012 la posible reducción incluso aún más o llevar a cabo otro tipo de recortes en el ayuntamiento que ya tenga pensados ante la posibilidad de que, como bien dice, los ingresos pues sigan siendo todavía menores a los de 2011. Bueno, yo espero que con el trabajo que se está realizando desde la Concejalía de Hacienda, con el trabajo que están realizando hoy en día cada uno de los delegados para presentar sus anteproyectos de presupuesto, pues tengamos unos presupuestos gemelos en la suma, a los 40 millones de euros que hoy disponemos. Y luego lo que entiendo es que la distribución sí que va a ser distinta y vamos a priorizar algunas partidas o algunas delegaciones sobre otras. Porque lo que le he comentado de que vamos a apostar por el empleo principalmente para que el ayuntamiento coopere y colabore con un plan de empleo municipal, con esas más de 3.800 familias que hoy en día lo pasan mal, lo vamos a poner en marcha con presupuesto propio en el 2012. Que vamos a mejorar la partida de educación también. Si hoy disponemos de una partida de 10.000 euros para colaborar con el material educativo de los más pequeños, de los alumnos de infantil, pues yo espero que el año que viene doblemos esa cantidad y dispongamos de 20.000 euros. Y además ya podemos disponer de ella porque una negociación que hemos realizado con la Universidad de Distancia, con la UNED, ya nos ha permitido reducir el gasto que estábamos realizando en educación en 60.000 euros. Y vamos a reducir ese gasto sin perder lo que se estaba ofreciendo, porque vamos a seguir manteniendo un aula para mayores de 25 años de acceso a la universidad en San Roque, pero al coste que ya se obligó el anterior gobierno y que nosotros lo único que vamos a hacer es pagarlo, pero no vamos a ofrecer ninguna nueva cantidad y con ese dinero ya tenemos disponible doblar la cantidad que se va a destinar en el 2012 al material de educación infantil. Y en asuntos sociales vamos a tratar de reforzar principalmente las ayudas de primera necesidad. Es que los vecinos y vecinas a los que yo trato de que no tengan la preocupación de cuál es la situación del municipio, no del ayuntamiento, del municipio, no hace falta que yo le diga, porque muchos lo hacen, igual que el ayuntamiento, que aportan a la familia que lo está pasando mal, al hermano, al tío, al cuñado, al vecino incluso, que le paga una bombona o que le paga un recibo de la luz o un recibo del agua. Eso es lo que estamos haciendo en el área de asuntos sociales. Están muy cerca de esas familias necesitadas, de esas familias desfavorecidas, que semana tras semana acude, pues porque como este principio de curso escolar, en la que hay muchas familias que no pueden comprar el material escolar. Es cierto que la Junta de Andalucía está haciendo una fuerte inversión pagando con los cheques libros los libros escolares, pero todos sabemos que además de los libros escolares existe un material educativo, las libretas, los bolis, que al final se te suma en 30, 40 o en 50 euros, que hay muchas familias que no tienen. Y esas son las ayudas de primera necesidad que se están realizando. Y yo espero los mismos ingresos, señor Romaguera, pero sí le he dicho que vamos a tocar algo la política fiscal y ya en el Gobierno estamos discutiendo el poder ingresar pues más en cuanto a los impuestos sin afectar a las familias, de dos formas principales. Una, a través de que se sumen más personas a los padrones, de que se sumen más unidades catastrales a los padrones, que nuestro IBI, en lugar de ser de 22.000 unidades, tengamos un IBI más cercano a la realidad del municipio, y hay pues informes técnicos que nos hablan de 1.000 o 2.000 unidades que no están todavía sumadas en el padrón
Y eso cuando hemos terminado de hacer una revisión de nuestro padrón en el año 2009, y es algo incomprensible, pero es así. Y entonces vamos a intentar que todas estas unidades se sumen para que paguen lo mismo que el resto de las 23.000 unidades que sí están pagando sus impuestos. Y luego una segunda cuestión, que trataremos de aquellos sectores que han salido sin ningún tipo de daño por la crisis económica o por un daño menor al que han sufrido otros sectores, de incrementar sus obligaciones tributarias, de incrementar sus impuestos para que el ayuntamiento tenga un mayor ingreso y pueda asumir pues compromisos, por ejemplo, con ese plan de empleo municipal que vamos a financiar con estos incrementos a los que ahora le he señalado. Una puntualización, perdón. De esos sectores de los que habla, ¿se refiere al sector industrial? Pues lleva muchas papeletas de que en la política fiscal que estamos discutiendo ahora dentro del Gobierno, pues propongamos que esos sectores que han tenido pues un menor daño durante los 4 años de crisis contribuyan pues de una mayor cantidad a sufragar los gastos que tiene que asumir el Ayuntamiento de San Roque. Ese anuncio igual no cae bien a la grande industria. Yo creo que es un anuncio justo de una realidad, de que hay sectores que han ido incrementando su volumen de beneficios, que nos cuentan pues cada 6 meses que se generan mayores ingresos y mayores cuotas de beneficios que en años anteriores, y por tanto no son los mismos que el sector de la construcción, que prácticamente eran 6-7 millones de euros lo que ingresábamos en este ayuntamiento cada año de impuestos de construcción, de licencias urbanísticas, que lo hemos perdido. Y allí seguro que en los próximos 4 años no vamos a encontrar ese importe. Yo lo único que veo y espero es que, igual que se señala y hay un debate público de que hay que imponer, y se está imponiendo, el impuesto de patrimonio para las grandes fortunas, nosotros vamos a intentar de incrementar los impuestos para aquellos sectores que menos han notado o que menor daño han sufrido durante la crisis económica. Alberto, cuando quieras. Sí, quería hacerle una pregunta muy concreta y sobre su respuesta repreguntarle. Usted ha dicho que prácticamente no se ha tocado el capítulo 1 y capítulo 2. Quería que me dimensionara qué porcentaje del gasto del presupuesto suponen esos 2 capítulos. Bueno, yo le he señalado el capítulo 1, pero también le hablo, si quiere, del capítulo 2. Lo que no se ha tocado es el capítulo 1, que se intentó reducir, por ejemplo, con el despido de los miembros del plan de acerado, que finalmente hay que recordar que la justicia nos obligó a readmitirlos, que se readmitieron en el mes de noviembre y que, desgraciadamente, los pagos y las indemnizaciones que hay que pagar de 20 meses de trabajo que no se han ejecutado, pero que sí hay que pagar las nóminas, lo estamos haciendo nosotros. Lo estamos haciendo nosotros. En estos meses estamos pagando pues más de 300.000 euros de indemnizaciones de aquellos trabajadores del plan de acerado. ¿Cómo se ha reducido el capítulo 1? Pues prácticamente amortizando las plazas de los que se han ido jubilando. Es lo único que se ha hecho después de la readmisión de estos trabajadores. Lo único que se ha hecho en capítulo 1 es amortizar todas las plazas de aquellos funcionarios o laborales que se han ido jubilando. Si quiere lo dejamos en el capítulo 1, pero podría... 28 millones de euros, lo único que le iba a decir, que suma total el capítulo 1 de todas las empresas públicas y de lo que es el ayuntamiento, y en el capítulo 2 sí se ha trabajado para que se reduzca y tenemos un capítulo 2 pues menor que el de otros años, pero con una serie de obligaciones que tampoco hay mucho donde poder cortar. Ya se ha hecho ese esfuerzo. Aproximadamente un 50% de los gastos. No, y en el capítulo 2 se ha podido reducir, es que prácticamente se redujo, casi todo fue en inversiones y en otras transferencias, pero en el capítulo 2 yo calculo que podemos estar hablando de unos 10 millones de euros y antes podríamos estar hablando de unos 14 o de unos 16 millones de euros. No, pero me refería que al capítulo 1, al personal, aproximadamente supone más del 50% de los 40 millones de ingresos que nos ha señalado antes que tiene. Y ahí es donde yo quería llegar. Usted dice que no se ha tocado, pero no está sobredimensionada, igual que en otros ayuntamientos, la plantilla de la corporación. Pues yo entiendo que seguro que está sobredimensionada para un municipio de 30.000 habitantes, pero para un municipio de 30.000 habitantes que cuenta con 9 núcleos poblacionales o 9 pueblos, creo que no. Y a la vista está de que los delegados, casi todos los delegados, nos piden mayor personal y lo que estamos haciendo es movimiento en algunas delegaciones para tratar de tapar algunas necesidades con quizá algunas personas que tienen ahora una menor tarea en otras delegaciones. Se han reducido algunas delegaciones las tareas por el motivo de la crisis. Por ejemplo, en urbanismo, área que yo llevo, el trabajo es menor
al que existía cuando había un crecimiento en el sector de la